Aquel otoño en el que todo sucedió estaba por cumplir 15 años detrás del volante. El asfalto, rugoso y polvoriento, había sido mi compañero más constante, y la luna llena mi única confidente en las noches sin fin. Conducía un viejo tráiler Kenworth, un mastodonte de hierro y grasa que había llevado todo tipo de carga desde Monterrey hasta los rincones más inhóspitos de Chihuahua y Sonora. Los caminos del norte, sobre todo aquellos que atraviesan la Sierra Madre Occidental, no perdonan. No solo por sus curvas traicioneras, sino por lo que no se ve, la soledad, la fatiga y algo más, algo que no sabía cómo nombrar, pero que sentía en la piel. Había salido de Torreón una tarde de cielo grisáceo con un cargamento de maquinaria agrícola. El aire denso de polvo prometía una tormenta y el olor de tierra seca flotaba en el ambiente. Tenía planeado cruzar por un tramo poco transitado que cortaba por la sierra, evitando así los kilómetros extras y el bullicio de las carreteras principales. La ruta serpenteaba entre montes de vegetación rala y peñascos de un color cobrizo que reflejaban los últimos destellos del sol. Esa noche la carretera se estiraba frente a mí, solitaria y plagada de sombras. Encendí la radio, buscando algo de compañía, pero todo lo que encontré fue un crujido metálico y un silencio sofocante. Bajé la ventana, y el aire fresco de la sierra me golpeó con un olor que reconocí al instante. Óxido y algo más, metálico y penetrante, casi como sangre. Pensé en cerrar la ventana, pero un destello en el retrovisor me hizo mirar hacia atrás. Al principio no vi nada, solo la negrura cortada por la luz de mis propias luces traseras. Pero entonces un par de faros se encendieron en la distancia. «Vaya, parece que no estoy tan solo», murmuré, forzando una sonrisa que murió en mis labios. El coche era pequeño, uno de esos sedanes viejos que solían verse en los pueblos más apartados. No me alcanzó, pero permaneció a una distancia constante por varios minutos, las luces delanteras centelleando como si algo o alguien las cubriera. El camino se hizo más retorcido y empecé a concentrarme en cada curva, sintiendo el peso de la carga empujar el tráiler hacia los bordes. Fue entonces cuando el coche me rebasó con una velocidad inesperada, zigzagueando de una forma que me hizo frenar de golpe. «¡Maldito loco!», grité, golpeando el volante mientras el tráiler se tambaleaba y los neumáticos chirriaban sobre el asfalto. Pero fue lo que vi en la carrocería del sedán lo que me hizo congelarme. La pintura, que tal vez alguna vez fue blanca, estaba salpicada de manchas oscuras, y sobre la cajuela y las ventanas había huellas de manos, como si alguien hubiera tratado de escapar desde adentro. La imagen se quedó grabada en mi mente cuando el coche giró bruscamente en una curva y sin explicación alguna desapareció. Literalmente, se esfumó ante mis ojos. El tráiler se sacudió cuando lo estabilicé y un frío punzante recorrió mi columna. Fue entonces que el olor a óxido se hizo más fuerte, tanto que tosí y traté de cubrirme la nariz con la manga de mi camisa. Encendí las luces altas, buscando al coche o cualquier rastro de él, pero solo vi la carretera vacía y la vegetación moviéndose con el viento. Respiré hondo y traté de calmarme. Me dije a mí mismo que era la fatiga, el cansancio de tantas horas al volante. Y entonces lo oí, un golpe sordo, como un puño contra metal, que vino de la caja de carga. «¿No?», murmuré, sacudiendo la cabeza. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Era como si algo o alguien estuviera atrapado dentro. Miré el espejo retrovisor que daba hacia la caja, pero no se veía nada extraño, solo el resplandor rojo de las luces traseras iluminando la puerta cerrada con candado. Apreté el volante, mis nudillos poniéndose blancos. No había forma de que algo se hubiera metido en la caja. La había sellado yo mismo antes de partir. Pero el golpe se repitió, ahora acompañado de un sonido suave, como un arañazo. Detuve el tráiler en una explanada junto al camino, apagué el motor y bajé, sintiendo cómo el aire helado se colaba por mi camisa.
La oscuridad parecía más espesa a esas horas y el sonido de mis botas resonó en la soledad mientras me acercaba a la puerta trasera. Esto es una locura, dije, tratando de convencerme de que estaba exagerando. Tomé la linterna que siempre llevaba en la cabina y apunté hacia la puerta. La luz reveló algo que hizo que el miedo me estrujara el pecho. Una mancha roja y pegajosa se deslizaba lentamente por el borde de la puerta, goteando hasta el suelo. En el instante en que me di cuenta de lo que estaba viendo, un golpe seco retumbó desde adentro, tan fuerte que la puerta se sacudió. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz sonando ajena, cargada de pánico. Nadie respondió, pero un leve susurro, como un gemido ahogado, me puso la piel de gallina. La linterna parpadeó y se apagó, dejándome en la penumbra. Volví corriendo a la cabina, cerrando la puerta de un tirón y encendí el motor. Las luces iluminaron el camino y por un segundo vi algo reflejado en el parabrisas, una figura oscura, descalza y cubierta de manchas que me miraba desde la sombra de la caja. Parpadeé y desapareció. «No, no, no», repetí, pisando el acelerador y sintiendo cómo las llantas patinaban antes de agarrar tracción. La carretera se abrió frente a mí, desierta y cada vez más empinada. El peso en el pecho no cedía y el olor a óxido llenaba la cabina como si se hubiera impregnado en el aire mismo. Avancé por un par de kilómetros, respirando de forma entrecortada y lanzando miradas furtivas al espejo. Nada se movía detrás de mí, ni en el camino ni en la caja, pero la sensación de que alguien o algo estaba observándome no se iba. Entonces vi las huellas en el parabrisas, como si unas manos mojadas se hubieran apoyado desde afuera, dejando un rastro de dedos ensangrentados. Me quedé inmóvil por un segundo eterno y cuando intenté limpiarlas con los limpiaparabrisas, se extendieron como si fueran una mancha viva. «¡Basta!», grité, pisando el freno y el tráiler se detuvo en seco, el motor rugiendo. Miré el asiento del copiloto y ahí, por un instante, vi una sombra que se desvaneció como el humo. La cabina estaba fría, como si una ventisca se hubiera colado y congelara el aire. La radio, que antes solo emitía estática, se encendió con un crujido. Una voz entrecortada y femenina, apenas un susurro, rompió el silencio. «Ayúdame». La piel se me erizó y una mezcla de miedo y desesperación me paralizó. Pisé el acelerador y salí disparado, la caja sacudiéndose detrás de mí como si un demonio quisiera liberarse. Las luces de un poblado pequeño aparecieron a lo lejos, una promesa de humanidad, de seguridad. A medida que me acercaba, el olor a óxido y las huellas en el parabrisas comenzaron a desvanecerse. Cuando finalmente llegué al caserío, las primeras luces del amanecer teñían el cielo de un rojo oscuro, como sangre diluida en agua. Detuve el tráiler en una estación de servicio y bajé temblando. Un anciano que barría el frente me miró de reojo y se acercó. «¿Todo bien, compadre?», preguntó, arrugando el ceño al ver mi rostro. Asentí, aunque mi cuerpo decía lo contrario. Quería contarle lo que había visto, lo que había sentido, pero las palabras no salían. En cambio, me quedé mirando el suelo, donde todavía podía ver las gotas secas de lo que parecía ser sangre, marcando el camino desde la puerta de la caja hasta donde yo estaba. El anciano siguió mi mirada y frunció los labios. «No eres el primero que pasa por aquí diciendo cosas raras de esa ruta», dijo al fin, bajando la voz y lanzando una mirada al horizonte. «Pero cuéntame, muchacho, ¿viste el coche con las manos en la cajuela?». El aire me faltó y asentí lentamente, mientras un escalofrío recorría mi cuerpo. El anciano suspiró y me palmeó el hombro. «Ojalá no tengas que volver a cruzar por ahí. Nunca lo hice».
Desde que era joven, supe que mi vida estaría ligada al volante. Crecí viendo a mi padre salir al amanecer, cargado con víveres y regresando días después, con la piel quemada por el sol y los ojos cansados, pero siempre con una sonrisa y una historia nueva que contar. Cuando obtuve mi licencia y comencé a trabajar en rutas de larga distancia, aprendí rápido que el camino podía ser tanto tu amigo como tu peor enemigo. La soledad, el peligro de los asaltantes y las horas interminables eran parte del trato, pero nadie me había preparado para lo que viví en aquel viaje. Era una noche clara, con la luna llena colgando como un farol frío en el cielo. Había cargado el tráiler en un almacén cerca de Zapopan y mi destino era Tepic. La radio chisporroteaba con un corrido popular, pero más allá de la música, lo único que se escuchaba era el rugido constante del motor y el silbido del viento. A eso de medianoche, la carretera se volvió más solitaria. No había ni un alma en kilómetros, solo la cinta oscura del camino y el reflejo de mis faros en las señales metálicas. Encendí un cigarro para mantenerme despierto y de vez en cuando le daba un sorbo al café que llevaba en un termo. Las luces de la cabina iluminaban los instrumentos del tablero y el traqueteo del tráiler me arrullaba, amenazando con adormecerme. Pero entonces, algo llamó mi atención. Del retrovisor lateral vi que un coche negro se acercaba rápidamente. Era extraño, ya que la noche había estado desierta hasta ese momento. Bajé la velocidad para que pudiera adelantarme. El coche lo hizo, y cuando pasó junto a mí, algo heló mi sangre. Una sombra oscura se movió en el asiento trasero, como si algo o alguien hubiera girado la cabeza para mirarme. «No puede ser», murmuré, sacudiendo la cabeza y parpadeando rápidamente. Miré al coche desaparecer en la distancia, su figura ennegrecida perdiéndose en la negrura de la carretera. Pero al desviar la vista de nuevo hacia el retrovisor, noté algo que me dejó sin aliento. La sombra parecía haberse trasladado al retrovisor interior, como si estuviera justo en el asiento trasero de mi cabina. La sensación de ser observado hizo que se me erizara la piel. ¿Qué carajos?», dije en voz baja, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda. Me giré, medio esperando ver algo tangible en el asiento trasero, pero allí no había nada más que la oscuridad rota por el resplandor de las luces del tablero. Aceleré, sintiendo cómo el peso del miedo se asentaba en mi pecho. La radio, que había estado tocando un corrido, se interrumpió con un crujido y un pitido agudo que me hizo fruncir el ceño. «¡Maldito aparato!», golpeé la radio tratando de que volviera a la normalidad, pero en lugar de música, una voz femenina susurró algo ininteligible, como si se riera suavemente antes de que todo quedara en silencio. Tragué saliva y sentí un nudo en la garganta. La carretera seguía vacía. El mundo entero se había encogido a los límites de mi cabina y al resplandor de los faros. En un intento de distraerme, encendí la radio de nuevo, esta vez sintonizando una estación de noticias. Se reportó un accidente hace una semana en esta misma carretera. El vehículo involucrado, un sedán negro, fue encontrado volcado en una zanja. Las autoridades no han revelado la identidad del conductor, pero se sabe que viajaba con una mujer que hasta ahora no ha sido localizada. El resto de la noticia se perdió en el golpeteo de mi corazón. Tenía la piel de gallina y una mezcla de miedo y desconcierto me carcomía. Recordaba claramente el coche negro, la sombra moviéndose en el asiento trasero, como si hubiese querido asegurarse de que lo viera. «No te estás volviendo loco, esto es real», me repetí, tratando de convencerme. Seguí conduciendo, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Algo más extraño sucedió poco después. Un camión viejo, oxidado y con las luces apagadas apareció de repente en el arcén. Estaba estacionado a un lado, con la cabina inclinada, como si su conductor lo hubiera abandonado a toda prisa. Pasé junto a él
y justo cuando lo dejaba atrás, juraría haber visto un par de ojos brillantes observándome desde dentro de la cabina vacía. Tomé aire profundamente. El sonido del motor ahogaba los latidos de mi corazón. Sabía que lo peor que podía hacer era detenerme, así que mantuve el pie en el acelerador. Fue entonces cuando la radio, que creía apagada, volvió a encenderse por sí sola. ¿Estás solo?, dijo una voz masculina, ronca y pausada. ¿Quién eres?, grité al vacío con la voz quebrada. Nadie respondió, pero pude ver una figura reflejada en el retrovisor, la misma sombra, moviéndose lenta, arrastrándose como si quisiera salir por la ventana. Un parpadeo más, y la carretera se volvió difusa. Las líneas amarillas bailaban ante mis ojos como serpientes. El miedo, la adrenalina y el cansancio me golpearon de golpe. Detuve el tráiler en el primer paradero, un lugar mal iluminado y cubierto de maleza. No me importaba. Necesitaba aire, necesitaba espacio para convencerme de que estaba seguro. Bajé de la cabina, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Encendí otro cigarro, inhalando profundamente mientras mi cuerpo temblaba. El silencio era tan denso que hasta el zumbido de los insectos se sentía lejano. Entonces, una risa, baja y quebrada, llegó desde los arbustos, seguida de un ligero crujido de ramas. «¿Quién está ahí?», grité, soltando el cigarro que caía chispeando al suelo. No hubo respuesta, pero algo se movió en la oscuridad, una figura que solo se distinguía por los ojos, dos orbes pálidos y fijos que me miraban sin parpadear. No supe cómo, pero mis piernas se movieron antes de que pudiera pensarlo, y en segundos estaba de nuevo en la cabina, cerrando las puertas con un golpe y asegurando los seguros. El motor rugió de nuevo, y puse el camión en marcha, alejándome del paradero sin mirar atrás. La carretera se extendía frente a mí como un río de sombras, y en la distancia, a lo lejos, el mismo coche negro apareció, deteniéndose en medio de la carretera. Pisé el freno y lo miré fijamente, sin atreverme a respirar. La sombra en el asiento trasero se movió, pero esta vez pude distinguir algo más. La figura de una mujer con el cabello largo y desordenado me miraba, con los ojos opacos y una sonrisa rota que no pertenecía a ningún ser vivo. «Ayúdame», dijo, aunque no escuché la voz. La palabra se formó en mi mente como si hubiera sido implantada. El coche se desvaneció como humo ante mis ojos y solo el vacío quedó. Mi cuerpo seguía temblando cuando encendí la radio de nuevo y una última vez la voz regresó, pero esta vez suave y clara, casi como un eco en el viento. «Gracias por verme». El resto del viaje lo hice con las luces encendidas y rezando en silencio, mientras la carretera me tragaba en su negra inmensidad. Desde esa noche sé que algunos fantasmas no están ahí para asustarnos, sino para recordarnos que el camino tiene memoria, y a veces ella misma decide quién puede contar la historia. Eran cerca de las 10 cuando subí al camión y ajusté los espejos. Las luces de las pocas casas cercanas se veían como diminutos faros parpadeantes, parias en medio de la vastedad. La carga esa noche era madera, destinada a una obra en Tijuana. Había revisado el motor, chequeado las ruedas y ajustado las correas de la carga antes de partir. Los compañeros de la base se despidieron con un gesto rápido. Era la hora donde la fatiga comenzaba a hacer mella y cada uno cuidaba su jornada como podía. «Cuídate, amigo, dicen que la rumorosa anda rara últimamente», me advirtió uno de los muchachos más jóvenes, su voz apenas rompiendo el zumbido de los motores. Le respondí con una sonrisa cansada y un encogimiento de hombros. Rumores de fantasmas, criaturas y cosas inexplicables siempre circulaban entre nosotros. Cada veterano tenía una historia y cada historia parecía más exagerada que la anterior.
Pensé que esta noche sería como cualquier otra, largas horas de monotonía y la ocasional lucha para no dormirme al volante. Pero la carretera tenía otros planes. La primera mitad del camino transcurrió tranquila. El motor ronroneaba y la cabina vibraba bajo mis manos. Las luces delanteras del camión cortaban la oscuridad, mostrando el asfalto y los acantilados que se perdían en las sombras. Sabía que tenía que mantenerme alerta. La neblina y las curvas de la Rumorosa no perdonaban errores. Recordaba una vez que un compañero perdió el control y nunca más lo volvimos a ver. Al tomar una curva cerrada, mis luces iluminaron un punto en la distancia. Era una camioneta, inmóvil en medio de la carretera. A primera vista parecía un vehículo común, abandonado quizás por una avería. Pero al acercarme, vi lo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. El techo de la camioneta estaba completamente aplastado, como si una fuerza descomunal hubiera caído sobre ella, hundiéndolo hasta el asiento del conductor. ¿Pero qué?, murmuré, soltando el volante por un instante y sintiendo el sudor frío recorriendo mi nuca. Reduje la velocidad hasta casi detenerme, pero no lo hice del todo. La prudencia me dictaba mantenerme en movimiento. La carretera podía jugarte una mala pasada si parabas sin razón aparente. Al rodear el vehículo, sentí cómo una corriente de aire gélido se coló en la cabina, una brisa imposible en la cálida noche de agosto. De repente, un crujido profundo resonó a mi alrededor, como el sonido de huesos quebrándose. El volante tembló entre mis manos y el espejo retrovisor reflejó un destello fugaz. Miré hacia atrás y lo que vi me dejó paralizado. La camioneta había desaparecido, dejando solo la oscuridad y el retumbar de mi respiración. «No puede ser», grité, sin saber si el sonido escapó realmente de mi boca o solo vibró en mi mente. Mis manos temblaban cuando volví a tomar firme el volante. Intenté racionalizar lo que acababa de pasar. Tal vez había sido un juego de luces, una alucinación producto del cansancio. Pero entonces un pensamiento me sacudió, el crujido, ese sonido que aún parecía retumbar en mis oídos. Volví la vista al camino, que ahora parecía más angosto y sinuoso. La neblina se había espesado, envolviendo la carretera en un velo opresivo. Un rato después vi a lo lejos las luces tenues de lo que parecía ser un parador. El cartel oxidado y ladeado indicaba que se trataba de una gasolinera y una tienda de abarrotes. Decidí detenerme para despejar la mente y reevaluar lo que había visto. Al aparcar y bajar del camión, un anciano con sombrero de paja y ojos somnolientos se acercó arrastrando los pies. «¿Todo bien, joven?», preguntó, con un tono que parecía más una afirmación que una pregunta. Vi algo raro en la carretera más adelante, una camioneta con el techo aplastado, pero luego desapareció. El viejo frunció el ceño, y en sus ojos vi un destello de reconocimiento. Dicen que hace años un hombre manejaba por ahí con su familia. Nunca llegaron a su destino, solo encontraron la camioneta aplastada, como si una mano gigante la hubiera estrujado. Desde entonces, algunos dicen que el espíritu de ese hombre sigue atrapado en esa carretera, buscando una explicación o tal vez compañía. Un silencio incómodo se interpuso entre nosotros, roto solo por el crujido de las hojas secas bajo sus botas. «Cuídese, muchacho, la Rumorosa tiene más secretos de los que uno puede entender». Me despedí con un nudo en el estómago y regresé al camión. Las palabras del anciano me hicieron sentir que lo inexplicable de la noche anterior podría no ser tan irracional. Pero debía seguir. La carga tenía que llegar a tiempo, y los plazos no entendían de miedos ni leyendas. De vuelta en la carretera, el silencio se volvió denso. Apagué la radio para escuchar mejor los sonidos a mi alrededor, aunque no tenía idea de qué esperaba oír. En un momento creí escuchar pasos en el techo de la cabina, como si algo estuviera caminando sobre el metal. Mis músculos se tensaron y el miedo se deslizó por mi columna como un puñado de agujas heladas.
Con cada curva, mi corazón latía más rápido. En una de esas, mientras el camión se inclinaba suavemente, vi de reojo una figura en la oscuridad al borde del camino. Era alta y alargada, casi inhumana en sus proporciones. Giré la cabeza para mirar, pero la figura había desaparecido, dejando solo la niebla que parecía volverse más densa y gris. Las horas avanzaron lentas y el amanecer aún estaba lejos. La mente jugaba trucos, haciendo que las sombras se movieran, que los sonidos se amplificaran en mi cabeza. Al final, todo se redujo a un estado de alerta constante, de miedo y de cansancio. De repente, el camión se sacudió, como si algo lo hubiera golpeado desde atrás. Miré por los espejos laterales y vi, a una distancia aterradora, la silueta de la camioneta aplastada que había esquivado antes. Pero esta vez se movía, deslizándose lentamente por la carretera, persiguiéndome. Aceleré. La carga protestó con crujidos y quejidos, pero no me detuve. Los faros delanteros apenas lograban penetrar la niebla que había tomado una consistencia casi sólida. La camioneta seguía acercándose y un sonido gutural, como un lamento ahogado, pareció surgir del viento. «Déjame en paz», grité, como si alguna entidad pudiera escucharme y obedecer. El lamento se transformó en un alarido que llenó el aire, y en un instante que se sintió eterno, la figura que había visto antes apareció en medio de la carretera. Frené con fuerza y el camión se detuvo en seco, derrapando. Por un momento el silencio fue absoluto, roto solo por el eco del motor que moría y el latido desbocado de mi corazón. La figura estaba allí, inmóvil. Sus ojos, dos pozos negros, se clavaron en mí antes de que se desvaneciera con un parpadeo, llevándose consigo la neblina y el frío inhumano. Todo quedó en un extraño silencio, salvo por el leve temblor de mis manos. La carretera seguía, implacable. Solo me quedaba seguir adelante, pero con cada kilómetro recorrido sentía que algo había cambiado para siempre. Mis rutas habituales se extendían por el norte de México, cruzando desiertos que parecían tragarse el mundo y serranías que se alzaban como guardianes de la noche. Aquella semana tenía que llevar un cargamento de maquinaria pesada desde Monterrey hasta una construcción en Durango. La ruta me era familiar y había pasado por ella más veces de las que podía recordar. Pero esa noche la carretera parecía distinta, como si el asfalto respirara en la penumbra. El primer tramo lo hice bajo la calidez del atardecer, cuando el cielo se vestía de tonos anaranjados y las montañas se perfilaban con un borde dorado. A menudo recordaba cómo mi padre, también camionero, hablaba de esos paisajes como la gloria de la libertad. Lo que no mencionaba era el silencio aplastante que caía cuando el día moría, y el crepitar del motor era la única compañía. Mientras avanzaba, la señal de radio comenzó a fallar. Solo quedaban crujidos, como el susurro de hojas secas bajo los pies. Cambié de frecuencia varias veces sin éxito. Decidí entonces apagarla y centrarme en el camino. Los reflectores iluminaban la carretera desierta, la luz proyectándose como un río blanco que se perdía en el horizonte. Una brisa fría se colaba por la ventana entreabierta, despejándome el sueño y la pesadez de la cabina. Alrededor de medianoche, ya en un tramo entre Coahuila y Zacatecas, vi luces a lo lejos. No era raro ver otros vehículos, aunque aquella zona a esas horas solía estar casi desierta. Al acercarme, distinguí la figura de un auto compacto, pequeño y algo anticuado. Lo raro no era tanto el vehículo, sino el sonido que se escapaba de él. Primero pensé que se trataba de un mal funcionamiento de mi equipo. Unas risas suaves, infantiles, invadían el aire, como si una grabación se hubiera activado accidentalmente. Miré el panel, todo en orden. Las risas se intensificaron, un sonido etéreo que se deslizaba hasta mis oídos y me erizó la piel.
—¿Qué demonios? —murmuré, limpiándome las manos sudorosas en el pantalón mientras mi mirada se clavaba en el coche. Pasé junto a él, acelerando un poco, y por un momento mi cabeza giró para ver de reojo su interior. No había nadie, solo los asientos vacíos y el eco imposible de esas risas. Apreté el volante, un nudo creciendo en mi estómago. Las risas cesaron en seco. La repentina quietud fue aún más perturbadora que el ruido anterior. Miré por el retrovisor y no vi nada. El auto había desaparecido, como si jamás hubiera existido. El sudor frío en mi nuca era la única prueba de que algo había pasado. «Esto no está bien», me dije en voz baja. Intenté sacudirme la inquietud. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Eso o el eco de la cabina y las sombras deformando mis sentidos. Pronto, las luces del camión comenzaron a titilar, primero sutilmente y luego de forma más brusca. Frené suavemente y me orillé. Apagué el motor y el silencio fue como una manta sofocante. Solo el zumbido de algunos insectos y el crujir de las piedras bajo las llantas rompían la calma. Bajé a revisar el sistema eléctrico, convencido de que el fallo era algo técnico y que pronto volvería al camino. Mientras revisaba los cables con una linterna en mano, un sonido agudo atravesó la noche, un llanto breve y ahogado, como de un niño asustado. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. No podía ser posible. Me enderecé, la linterna apuntando a la carretera desierta, donde la luna proyectaba sombras largas y deformadas. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con la voz entrecortada. El eco me devolvió una versión distorsionada de mis propias palabras. No obtuve respuesta, pero un sonido de pasos, pequeños y rápidos, se escuchó justo detrás del camión. Caminé hacia la parte trasera, cada músculo de mi cuerpo tenso, y me asomé con cautela. Nada, solo la inmensidad de la noche y mi respiración entrecortada. De repente, sentí un tirón en la manga de la camisa, como si unas pequeñas manos la jalaran. Salté hacia atrás, soltando la linterna, que cayó rodando y se apagó al chocar contra el suelo. Retrocedí hasta tropezar con la cabina y me zambullí dentro, cerrando la puerta de golpe. Encendí el motor y las luces. Todo volvió a la normalidad en un parpadeo, sin pasos, sin risas, sin tirones. Encendí un cigarrillo con las manos temblorosas, tratando de calmarme mientras el humo llenaba el espacio, opacando la ansiedad que latía en mi pecho. «Cálmate», me decía, «son los nervios, el sueño». Pero la carretera me observaba en un silencio que ya no parecía familiar, sino hostil. De nuevo, las luces del camión iluminaron algo que no esperaba. Frente a mí, a unos metros, el mismo auto compacto apareció en la vía, parado en medio de la nada. Esta vez pude verlo con más claridad. En su interior, figuras pequeñas se movían, sombras borrosas, y las risas regresaron, más intensas, como si se burlaran de mí. Volví a frenar en seco, las llantas rechinando y el eco rebotando entre los cerros. Pero antes de que pudiera reaccionar, el coche y sus sonidos se desvanecieron, dejando solo un resquicio de miedo. Había salido del centro de Guadalajara por la tarde, cargando un pedido urgente de frutas y verduras frescas. Mi destino era Morelia, un recorrido que había hecho tantas veces que conocía cada curva y bache. Sin embargo, algo en esa jornada se sentía distinto desde el inicio, un aire pesado, como si la bruma se hubiera asentado en mi pecho, impidiendo respirar a gusto. A medida que la noche caía, el camino se tornaba más solitario. Los faros iluminaban la carretera, devorando la negrura de los campos y los montes. A veces, un coyote cruzaba como un rayo de sombra, y otras veía luces lejanas de alguna ranchería perdida. Aquel viaje debía ser tranquilo, no esperaba sorpresas. Pero, ¿acaso alguien las espera?
Fue cerca de un tramo conocido por los locales como la Curva de los Lamentos, un nombre que siempre me había parecido una exageración. Los ancianos contaban historias de personas que desaparecían o veían cosas extrañas en ese lugar. Nunca les había prestado atención. Aún así, esa noche, la piel se me erizó al ver cómo la niebla comenzaba a posarse sobre el asfalto, espesa y gris, como un fantasma abrazando la tierra. Algunos minutos pasaron y la monotonía del camino casi me hizo olvidar la incomodidad en el aire. Fue entonces cuando, entre el reflejo de los árboles, noté algo en el espejo retrovisor, un coche que se acercaba lentamente. Sus faros eran apenas 2 puntos opacos en la distancia. Pese al clima, algo en su lentitud me hizo sentir inquieto. ¿Otro loco que decidió cruzar esta carretera a esta hora?, murmuré sin esperar respuesta. Aceleré un poco para distanciarme, pero el coche pareció responder a mi movimiento y aceleró también. Era un sedán viejo, de esos que uno ve aparcados en los patios de los pueblos. Al pasar junto a mí, noté que sus cristales estaban empañados y por un instante juraría que vi figuras moviéndose dentro, sombras indistintas. ¿Será un coche fúnebre?, dije en voz baja, intentando bromear conmigo mismo, pero el sonido de mis palabras solo sirvió para subrayar lo solitaria que era la noche. El coche se adelantó un par de metros y luego, sin aviso, frenó bruscamente, obligándome a pisar el freno con fuerza. Mis manos temblaron al sentir el rugido del motor protestando. Los faros del tráiler iluminaron las placas oxidadas del vehículo. Pero antes de que pudiera reaccionar, se desvió a la derecha y desapareció en el camino angosto que llevaba hacia un bosque cercano. Con el corazón latiendo como tambor, me detuve a un lado de la carretera. El silencio volvió a envolverme, roto solo por el tic-tic del motor enfriándose. ¿Había sido una alucinación? El frío comenzaba a subir desde mis pies hasta mi espalda, y el vaho de mi respiración empañaba el parabrisas. Bajé de la cabina con la linterna en mano, decidido a entender qué acababa de pasar. El aire helado me golpeó el rostro como una bofetada, y el crujir de la grava bajo mis botas fue el único sonido que acompañó mis pasos. Caminé hacia el punto donde el coche había girado, buscando señales de sus ruedas, pero no había nada, ni huellas, ni luces, solo la negrura del bosque y la niebla que ahora parecía más espesa y envolvente. «Hola», llamé, aunque me sentí ridículo al hacerlo. El silencio me respondió, pesado y opresivo. Me giré para volver al tráiler y entonces lo vi. El cristal de mi parabrisas, empañado desde adentro. Había marcas en él, como si dedos delgados hubieran trazado líneas torpes. No podía respirar. La linterna tembló en mi mano y por un instante el aire se cargó con un aroma húmedo, metálico, como el de las flores marchitas en los altares de muertos. «Maldita sea», gruñí, forzándome a mover las piernas, y subí a la cabina de un salto. Cerré la puerta de golpe y aseguré el seguro. El cristal estaba limpio, pero aún sentía el rastro de las marcas en mi mente. Arranqué el motor y traté de calmarme. Tal vez la neblina y la tensión me estaban jugando una mala pasada. Di marcha y seguí adelante, mis manos firmemente aferradas al volante, mientras el vaho se disipaba lentamente. Pero el frío no se iba. Se sentía como si algo más estuviera en la cabina conmigo. «No te estás volviendo loco», me repetí. La radio crepitó de repente, sacándome de mis pensamientos. Una voz rota por la estática se escuchó apenas. Giré el dial con prisa para buscar alguna señal clara, pero solo logré captar fragmentos de lo que parecían ser murmullos. Pero me recordé no pensar en eso. Los cristales, pensé. Volví a mirar los espejos retrovisores, esperando ver el sedán en algún punto lejano, pero la carretera estaba vacía, un río de asfalto negro que se deslizaba hacia la nada. De repente, un golpe sordo en el techo del tráiler resonó, como si algo pesado hubiera caído desde las alturas.
Los nervios me hicieron pisar el acelerador y el motor rugió mientras el tráiler tomaba velocidad. El ruido se repitió, un tamborileo arrítmico que me hizo apretar los dientes. Podía imaginar cosas arrastrándose arriba, como uñas arañando la lámina. Respiré hondo y obligué a mis ojos a mantenerse en el camino. La curva de los lamentos quedaba atrás, pero el terror no me soltaba. Un destello en la oscuridad, un par de luces surgió frente a mí del otro lado del camino. El sedán, estacionado, sus faros encendidos, los cristales aún empañados. Estaba seguro de que no podía haberme adelantado, era imposible. Las luces se apagaron y un eco de risa, que bien pudo ser una ráfaga del viento, cruzó la noche. Los vidrios de mi cabina comenzaron a empañarse de nuevo, cubriendo mi vista con un manto de niebla desde adentro. Mis manos resbalaron en el volante y sentí un frío helado recorrer mi nuca. Una sombra se dibujó en la parte trasera de la cabina, oscura y desproporcionada. ¿Quién anda ahí? La voz que salió de mi boca no parecía la mía. La sombra se movió y el cristal frente a mí comenzó a humedecerse de nuevo, líneas formando patrones erráticos, como si alguien del otro lado intentara escribir algo que no entendía. Las letras formadas no tenían sentido, pero la sensación era clara. No estaba solo. Apreté el volante, el sudor helado en mi frente, y sin más, arranqué con todo el peso del motor. Los neumáticos chirriaron y sentí como la carga del tráiler se balanceaba peligrosamente, pero no me importó. La carretera pasaba como un borrón a mis lados. Los árboles, la negrura y la bruma quedaban atrás. Cuando por fin la neblina cedió y las luces de un pequeño pueblo comenzaron a brillar en el horizonte, mi respiración se tranquilizó. Sin embargo, nunca pude olvidar la marca empañada en el cristal, ni esa risa que, más tarde, los habitantes de la zona aseguraban haber escuchado antes, cada vez que alguien contaba sobre el sedán de los cristales empañados. Empezó de forma bastante rutinaria. Me había detenido en un pequeño puesto a la orilla de la carretera, un lugar conocido por sus tacos de carnitas, bien grasosos y cargados de sabor. La mujer que los vendía, una señora de manos firmes y voz grave, me miró con una expresión curiosa mientras me servía. Le sonreí, pero ella mantuvo la mirada fija, casi perdida, y dijo: «Ten cuidado en la bajada. Dicen que a esta hora el diablo pasea». Solté una carcajada. No era raro escuchar historias de aparecidos y de leyendas en esas zonas montañosas, pero siempre me parecieron cuentos para asustar a los ingenuos. Sin embargo, cuando volví a la cabina y sentí el volante bajo mis manos, un frío inexplicable me recorrió la columna. Ignoré la sensación, encendí el motor y me sumergí en la noche con el rugido del motor y la oscuridad apretada en torno a mí. La carretera serpenteaba bajo un cielo que parecía aplastarme con su negrura. Solo las luces delanteras del tráiler iluminaban el asfalto y los matorrales que temblaban con la brisa. El reloj marcaba la medianoche cuando lo vi por primera vez. Un coche pequeño, un sedán viejo de esos que ya no se ven mucho moviéndose en reversa. A simple vista, no tenía sentido. El auto iba de espaldas, con las luces rojas de reversa parpadeando como si estuvieran enloquecidas. Fruncí el ceño y reduje la velocidad. La lógica dictaba que el conductor estaba borracho o se había descompuesto, pero, por más que acelerara o desacelerara, el coche se mantenía a la misma distancia, moviéndose con una precisión antinatural, casi como si estuviera coreografiado. No había sonido de motor, ni rechinidos de llantas, solo el viento y la respiración acelerada que no me di cuenta que estaba conteniendo. «¡Qué demonios!», murmuré, sintiendo que las manos me sudaban en el volante. El coche de repente aceleró hacia mí, siempre en reversa.
Las luces rojas se hicieron más grandes y en un instante supe que iba a estrellarse contra mi tráiler. El impacto parecía inevitable, tanto que instintivamente giré el volante a la derecha, saliéndome casi del asfalto. Sentí las ruedas del lado derecho levantarse y tambalearse al borde del abismo. Un trueno seco rompió el silencio, pero no hubo colisión. El coche había desaparecido. Ni rastro de él, excepto por 2 marcas de llantas que se desvanecían en el pavimento como si nunca hubieran estado ahí. Tomé una bocanada de aire tan profunda que me dolieron los pulmones. Quería convencerme de que solo había sido un juego de luces, una alucinación por el cansancio. Pero el sudor frío y la taquicardia no mentían. «No puede ser», dije, intentando calmarme, pero mi voz temblaba. Avancé unos metros y me detuve en un espacio al costado de la carretera. Bajé y sentí la humedad del aire golpearme el rostro. Las sombras de los árboles se alargaban y torcían, pero el pavimento frente a mí estaba intacto, como si la escena que acababa de presenciar hubiera sido borrada por una mano invisible. Miré alrededor buscando alguna señal, un reflejo, algo que confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. De repente, un sonido surgió del bosque cercano, un crujido de ramas rotas y hojas arrastradas. Mi corazón se detuvo un segundo. Pensé en animales, tal vez un coyote o un jabalí, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen del coche avanzando en reversa. Subí al camión y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria, girando la llave para que el motor rugiera de nuevo. Los faros cortaron la oscuridad como cuchillas y avancé, decidido a no mirar atrás. Los kilómetros siguientes fueron un borrón de curvas y respiraciones entrecortadas. No podía dejar de mirar el retrovisor, esperando ver de nuevo las luces rojas y esa marcha infernal. Pasaron 20 minutos y empecé a calmarme, convenciéndome de que todo había sido una mala pasada de mi mente, pero la tranquilidad no duró. Cuando estaba a mitad de una cuesta empinada, la radio del camión, que llevaba apagada horas, crepitó y soltó una ráfaga de estática. Giré la cabeza instintivamente y por el rabillo del ojo noté un destello rojo. El coche estaba de nuevo detrás de mí, avanzando con una velocidad imposible, siempre en reversa. Esta vez no pude reaccionar a tiempo. El sedán se abalanzó contra mi tráiler y cerré los ojos, esperando el choque, el sonido del metal triturado y el vidrio rompiéndose. Pero otra vez, nada. Abrí los ojos y no había nada más que la carretera solitaria y la luna colgada como un testigo mudo. Las marcas de llantas eran más profundas esta vez, pero desaparecieron antes de que pudiera moverme. Tomé mi teléfono y llamé a un compañero, un viejo lobo de carretera que conocía esas rutas como la palma de su mano. «Oye, necesito que me digas si alguien más ha visto cosas raras por la carretera entre Monterrey y Saltillo», dije, tratando de sonar tranquilo, pero mi voz se quebró en la última palabra. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. «¿Viste el coche?», preguntó finalmente, en un susurro que me erizó la piel. Sentí que la garganta se me cerraba. No era el único. No estaba loco. «Sí», respondí. «¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa aquí?». Dicen que hace muchos años un conductor perdió el control en una de esas curvas y su auto rodó cuesta abajo, chocando en reversa hasta quedar destrozado. Pero nunca encontraron el cuerpo. La gente dice que a veces el coche sigue buscando llegar al final de la bajada, atrapado en un bucle eterno. Explicó con un tono que revelaba que prefería no haber hablado del tema. Esa noche no terminé la ruta. No sé si fue el miedo, el frío en mis huesos o las marcas de llantas que aparecieron en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Lo único que sé es que desde entonces, cada vez que veo una luz roja en el retrovisor, un escalofrío me recorre el cuerpo y siempre bajo la velocidad. Porque en esas carreteras, entre las sombras y los rumores del viento, algunos fantasmas nunca aprenden a ir hacia adelante.